Buenas noches. Buenas noches, licenciada, en este caso. Bueno, vamos a hacer la entrevista. Vamos a hacer primero la presentación. Bueno, buenas noches, otra vez, reitero el saludo. Hoy día vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la contaminación y vamos a dar a conocer mi tema de monografía, un poco, especificando si es pertinente o no y si lo entiende. Y también los temas que van correlacionados con este. Bueno, en esta noche tendremos a dos participantes, mujeres, mi madre y mi hermana. Ya debido a que estamos pasando por una crisis de una pandemia mundial, en este caso por la enfermedad coronavirus COVID-19, lo que no nos ha permitido salir de casa. Por ende, hemos recurrido a entrevistar a dos personas de nuestra familia. En este caso, escogí a las dos personas que considero más pertinentes y accesibles que tengo aquí en mi casa. Bueno, vamos a proceder a hacer unas cuantas preguntas aquí a mi señora madre. Primero vamos a presentar mi tema de monografía, mi pregunta de monografía y luego vamos a proceder con el cuestionario. Tema: degradación del plástico grueso y delgado mediante el uso de enzimas producidas por Idionella sakaiensky, obtenida mediante su cultivación para eliminar plástico. Pregunta: ¿se puede utilizar enzimas para la degradación de plástico grueso y delgado con la bacteria Idionella sakaiensis, obtenida mediante la cultivación de esta, para reducir la contaminación? Bueno, una vez presentado el tema, vamos a seguir con el cuestionario. Bueno, la primera pregunta para usted. ¿Considera que hay mucha contaminación? Sí, mucha ¿Por qué considera que hay contaminación. mucha contaminación? Hay mucha contaminación porque utilizamos mucho las fundas plásticas, mucho los envases plásticos, también los platos desechables y todas esas cosas y han contaminado mucho la capa de ozono, el medio ambiente, la tierra. Ya, sí, es correcto lo que dice. Y usted, de esa contaminación, ¿cuánto usted considera en porcentaje que es plástico? ¿Cuánto por ciento de la contaminación es plástico? Yo diría que un 50% de contaminación en plásticos. De hecho, sí es casi un poco una cifra muy aceptada, ya que el porcentaje es 58,90 y algo por ciento de contaminación producida por plástico, ya que esta se ve en uso, no solamente en Ecuador, sino en todo el continente, en todo el mundo, y se usa diariamente y no se ha concienciado en su uso. Debido a esto se ve que la sobreproducción de este material se ve que se ha tirado en los mares y eso ha contaminado mucho. De hecho, ha hecho que las especies marinas de nuestros mares se alejen y se vayan. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta. ¿Cómo usted ha podido observar que esta contaminación ha provocado? ¿Usted cómo lo ha visto en usted manifestada esta contaminación? ¿O cómo lo ve? Por ejemplo, en el mar se ve que las especies, por ejemplo, algunos se han muerto porque han comido las botellas y entonces han muerto. Y también en el medio ambiente eh, ha contaminado mucho el aire, es nocivo para las personas, produce muchas enfermedades, tanto en los pulmones, en las vías respiratorias. Sí, es correcto. Vamos a regresar al tema del plástico. ¿Cuánto cree usted que dura en degradarse un plástico? Um, bueno, dicen que unos 1000 años en degradarse, descomponerse un plástico demora en la tierra un tiempo de 1000 años. De hecho, es muy correcto. El tiempo que se demora en degradar un plástico son, de hecho, 1000 años. Y es un tiempo bastante largo, ya que en producirla se demora más o menos en un día y se producen cientos de miles de toneladas en un solo día. Imagínense cuánto se demoraría en esas miles de toneladas eliminarlas por completo. Más o menos unos 1000 años por uno. O sea, sería demasiado tiempo. ¿Y dónde vamos a abastecer todo ese plástico? Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Considera que se puede degradar más rápido el plástico mediante el uso de bacterias? ¿O conoce el tema? Bueno, yo no conozco del tema, pero si es que existiera esa posibilidad sería algo muy óptimo y muy provechoso para nosotros ahora
en la humanidad, que ya que estamos muy contaminados y que se destruya estos plásticos a través de una bacteria, sería un descubrimiento fabuloso. Ya, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño inciso para dar a conocer la bacteria Ionella sakayensky. Ionella sakayensky es una bacteria que fue conocida en Japón, se descubrió en Japón, la cual se la dejó en un lugar invernadero lleno de plástico. Después de 6 semanas de su uso y de dejarla ahí, se vio que el plástico fue realmente reducido a nada mediante el uso de esta bacteria, que tiene las enzimas de PTasa y de MHET, que son enzimas que consumen el carbono, en este caso del plástico, lo usan como energía y consumen este tipo de plástico para poder comer y sobrevivir. Así que esta bacteria demora más o menos unas 6 semanas en comerse todo un plástico, que es un albergue grande, en gran cantidad. Ya, una vez conocida esta bacteria, vamos a reiterar un poco la siguiente pregunta y a hacer un poco más. ¿Considera usted el uso de bacterias de Ionella sakayensky pertinente para reducir la contaminación de plásticos, sabiendo que no son perjudiciales o nocivas para la vida humana? Sí, sería muy bueno según lo que usted dice que en 6 semanas se han acabado una tonelada de plástico y entonces fabuloso tener a alguien que pueda, como se dice, disminuir esta contaminación. Bueno, vamos a proceder a hacer la última pregunta, que dice, entonces, ¿cree que es pertinente o incluso necesario el estudio o el uso de estas bacterias para reducir la contaminación, en este caso en Riobamba? Sería muy bueno que viniera aquí. Ya. Bueno, esas son todas las preguntas. Vamos a proceder a traer a la siguiente participante. Vamos con la segunda participante, en este caso mi hermana. Vamos a presentar el tema, mi pregunta de investigación, algunas preguntas y también ella me va a responder lo que considera sobre estas preguntas, lo que le voy a hacer. Ya. Bueno, mi tema de monografía es la degradación de plástico grueso y delgado mediante el uso de enzimas producidas por Ionella sakaiensis, obtenida mediante su cultivación para eliminar el plástico. Pregunta de investigación. Se puede utilizar enzimas para la degradación de plástico grueso y delgado con la bacteria Ionella sakaiensis obtenida mediante su cultivación para reducir el plástico, la contaminación del plástico. Bueno, vamos a proceder a hacer el cuestionario a mi hermano. Pregunta número 1. ¿Considera usted que hay mucha contaminación? Sí, ¿Por qué? porque con el pasar de los años, haciendo comparación a cómo era antes, podemos ver que en el ambiente, en el ecosistema, en la fauna, pues ha habido complicaciones. Ya. ¿Usted en cuánto por ciento considera que este porcentaje de contaminación es plástico? ¿En cuánto por ciento? 45%. Sí, más o menos está cerca porque el porcentaje es 58 punto algo más, punto 9 de contaminación por plástico, ya que se produce en millones de toneladas y en exceso. Y eso ya como no se ha sabido cómo desechar, se bota en los mares y todo eso y ahí perjudica a la fauna, como usted menciona. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿Usted cómo ha podido observar que ha afectado la contaminación? Podemos ver por ejemplo, en la capa atmosférica, podemos ver que ahora ya tenemos más la presencia de rayos solares UV que afectan a nuestra piel, o por ejemplo a los animales en el mar, que por este tema de los plásticos mismo, gran porcentaje de ellos se muere porque tragan eso. Sí. Bueno, ¿cuánto dura en degradarse un plástico? No sé, unos 1000 años. Sí, que es muy correcto. El tiempo que se demora son 1000 años. ¿Considera que se puede degradar más rápido el plástico con el uso de bacterias? ¿Conoce sobre este tema? No conozco, pero si es que hubiera esa alternativa de que el plástico se pudiera degradar, se lograra no que se degrade más rápidamente aplicando el uso de una bacteria, pues sería genial.
Bueno, aquí vamos a hacer un inciso, como hicimos anteriormente, vamos a dar a conocer a la bacteria Ideonella sakaiensis. Ideonella sakaiensis es una bacteria que fue descubierta en Japón. Se lo dejó en un albergue, en un lugar lleno de plástico y se lo dejó ahí por 6 semanas. Al cabo de 6 semanas, estas bacterias con sus enzimas de petasa y de MHT hidrolasa son las que ayudaron a que esta bacteria pudiera reducir todo ese plástico a la nada. Ya. Ahora, sabiendo esto, ya manifestándolo, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Considera usted el uso de bacterias de Ideonella sakaiensis pertinentes para reducir la contaminación de plásticos sabiendo que no son perjudiciales o una amenaza para el ser humano? Sí, ¿Por qué? porque en parte de esto contribuiría a reducir la contaminación ambiental. Gracias. Entonces, ¿cree que es pertinente e incluso necesario el estudio y el uso de estas bacterias para reducir la contaminación, en este caso Riobamba? Sí, me parece incluso que si es que podría ser aquí como una prueba piloto y si es que funciona se podría aplicar a nivel mundial, ya que, bueno, considerándole a Riobamba o Ecuador en comparación en contaminación de todo el mundo, pues Riobamba no representaría un porcentaje elevado, que sería, a diferencia de otros países que son potencias mundiales y que producen en cantidades Sí. mucho mayores. Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias. Ya, bueno, para resumir los puntos importantes, el tema de la monografía es acerca de la reducción de la contaminación mediante el uso de bacterias, en este caso Ideonella sakaiensis. Es una bacteria que ayuda a reducir en un 99.91.2% el tiempo en que demora en degradarse o reciclarse un plástico. Como sabemos que dura 1000 años, reduce este periodo en 6 semanas, es mucho. Bueno, también podemos ver que las personas lo ven interesante y muy gustoso e importante el uso de este tipo de bacteria, ya que reduce el plástico a la nada y en poco tiempo. Dando a conocer estas preguntas, podemos ver que las personas fueron a favor de este tema y dándose a conocer, creo que también va a ser un tema muy pertinente y de uso. Y considero que también sería pertinente en mi monografía darlo a conocer y hacerlo. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy y espero les haya gustado.